Gracias por seguirnos en Telesur y en El Mundo desde el Sur. Les saludo a Luis Francisco Blandón con nuevamente en el foco los Estados Unidos. La pobreza y las personas sin techo, las principales causas de la criminalidad en Washington, D.C., dice Donald Trump durante una conferencia en la Casa Blanca acompañado por integrantes de su gabinete. El mandatario calificó la jornada para desalojar en Washington a personas sin hogar como el Día de la Liberación para Washington, una medida que probablemente se extienda a otras grandes ciudades. Es parte de lo que analizamos el día de hoy. Antes de esto, recordarle en redes sociales, a lo largo del día también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya han participado, sin embargo aquí tiene el código QR para que si no lo ha hecho pueda hacerlo desde ya. Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C. para expulsar a personas sin hogar. Dice que los sin techo afean la ciudad y que la medida es clave para combatir la delincuencia. Esto, ahí están las opciones, agrava la exclusión social, es un ataque a los estados demócratas, una medida que criminaliza a personas sin hogar o refleja racismo y xenofobia de parte de Donald Trump. Si no ha participado, puede hacerlo escogiendo una de estas opciones. Más adelante asociamos todas las respuestas. Vamos de inmediato al análisis. Me acompañan dos personas. Félix Ortiz, analista político, y Medea Benjamín, especialista en salud pública y economía, activista política también. A ambos desde Estados Unidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Félix, muchas gracias por tu tiempo, bienvenido. Gracias, buenas noches. Medea, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, quiero iniciar con la siguiente información que comparte ya varios medios de comunicación. Según el presidente Donald Trump, las personas sin hogar de Washington, D.C. deben marcharse de la capital. Trump anunció el despliegue de la Guardia Nacional para desalojarla de personas sin techo, que según su criterio es necesario, ¿no?, para combatir la delincuencia. Asegura que también la presencia de estos estadounidenses afean la capital del país, una crisis social que la cataloga como un problema estético en un país en el cual 40 millones de estadounidenses viven en la pobreza con menos de $1 al día. Organizaciones sociales denuncian que la medida criminaliza a los sin techo, pero también evade las causas estructurales del problema, una alta tasa de desempleo, la actual crisis de vivienda, pero el republicano insiste en que liberará a la capital gobernada por demócratas de la delincuencia. La decisión de Trump implica el uso de fuerza federal para desalojos masivos, siguiendo un modelo aplicado ya en Los Ángeles con polémicas redadas migratorias. Es la información. Félix, inicio contigo, ¿no? ¿Es realmente la violencia un problema en Washington asociado con personas sin hogar? ¿Son las personas sin techo criminales en los Estados Unidos? Tu lectura. Bueno, desafortunadamente que tenemos un presidente que le echa la culpa a la gente desamparada. Y esta gente desamparada, muchos de ellos son hasta profesionales también, no son gente que no son educados. Desafortunadamente, debido al alto costo de la vida y de la vivienda y también de la economía que está pasando aquí en los Estados Unidos, pues son desalojados de sus hogares y vienen siendo gente desamparado. Partiendo de esa premisa, también tenemos desamparados que son veteranos. O sea, que de la forma agresiva que el presidente Trump está trabajando este momento, no conlleva ninguna resolución positiva y humanitaria. Lo que se lleva de estar haciendo es un plan que verdaderamente sea desarrollado para poder así ayudar a estos desamparados en una transición de donde están a poder tener un hogar permanente. Voy contigo, Medea. Dice el presidente Donald Trump, no se preocupen, le daremos casas a estas personas, pero la pregunta es qué tipo de casas, en dónde, con qué sustento, cuando la administración más bien recorta el apoyo a quienes lo necesitan en los Estados Unidos. Es muy fácil hablar que ejecutar. Yo espero de que estos desamparados que han sido expulsados por la administración de Trump, no solamente en el estado, en el estado capital de DC, y también en San Francisco y en California y también en otros sectores en Chicago,
que no vayan a caer como hizo con los inmigrantes en una ola de Alcatraz, donde están todos esos alligators en todas las alcatraces alrededor del agua. Yo espero de que los trate de una forma humana y que verdaderamente haya un protocolo establecido. Yo te doy la idea, cuando yo trabajé muchos años atrás, en los años 80, cuando teníamos esa problemática en el sur del Bronx, aquí en el estado de Nueva York, yo trabajé para el presidente del condado en esos momentos, y lo que nosotros desarrollamos, lo que desarrollé, que era mi responsabilidad, fue un protocolo con las diferentes agencias gubernamentales para poderle dar a estos desamparados, que muchos de ellos de hecho eran adictos a drogas, tenían récords criminales, algunos de ellos no tenían educación, algunos de ellos veteranos, algunos con educación, y lo que hicimos fue crear lo que se conoce como vivienda de ocupación sencilla para hombres solamente, para poderlos ubicar ahí, para poderlos ayudar a desarrollar esa transición a una permanencia de vivienda. Pero en esos momentos ya nosotros estábamos construyendo las viviendas cuando comenzamos a desalojarlos a los desamparados, donde se encontraban debajo de los puentes, viviendo en los subterráneos y viviendo también en la calle. Yo no veo una solución viable de parte de la administración solamente de hablar y hablar y hablar. Y yo pienso y creo que lo que está haciendo esta administración posiblemente es de empujando a todos esos desamparados para el área de Maryland, de Virginia, de Nueva York, de Delaware, de New Jersey, Filadelfia, que son los estados mucho más cercanos y con mejor transportación para poder ser accesible, para poder llegar a estos estados y llenar a estos estados de esos desamparados. Por ende, es lo que está tratando de mantener una imagen prestigiosa del Distrito Capital en Washington, para que así puedan seguir teniendo sus negociaciones continuamente, pero que a la misma vez se olvida el impacto que eso va a tener desde el punto de vista efecto de dominó en el desplazamiento hacia otros estados y ciudades cercanas del área de la capital de Washington. Sí, vamos a hablar justamente del impacto también en otros estados del país. Medea Benjamin también con nosotros. Dice el presidente Medea que no se preocupen, que pues va a haber estas casas. Bueno, teniendo en cuenta también lo que dice Félix a propósito de todo este tema, lo más probable es que estas personas no vayan a un centro poblado donde la administración los acoja, sino más bien irían a una prisión para alojarlos de alguna manera, porque si efectivamente no tienen sustento, no tienen cómo sostenerse desde la pobreza, teniendo en cuenta también que muchas personas no tienen cómo llegar a fin de mes en los Estados Unidos, pues también está la preocupación y el interrogante, ¿no? Cuando la administración recorta la ayuda a los estadounidenses, ¿hacia dónde van estas personas? Tu lectura. Sí, yo estoy de acuerdo con Félix, que yo creo que van a mandar a esa gente a otras ciudades, y claro, ciudades que tienen alcaldes que son demócratas, porque quiere mostrar que los demócratas no son capaces de ejercer control sobre sus ciudades. Él quiere crear problemas. Eso es todo una maniobra política. Mira, yo vivo en Washington desde hace 20 años. La delincuencia ha bajado bastante. La tasa de gente sin techo ha bajado también. Y como dice Félix, esos son problemas complicados. Primero, que la renta en Washington es muy, muy alta. Segunda, esa gente, muchos de ellos tienen problemas mentales, de drogadicción, varios problemas, y no quieren irse de la ciudad porque muchos de ellos tienen familia o tienen amigos, amistades, tienen alguna cosa una conexión con la ciudad, con la capital. Yo creo que va a ser muy difícil para Trump hacer eso, y va a haber mucho protesta contra
lo que está haciendo y lo que propone hacer no solo en Washington, sino en otras ciudades. Sí. Vamos a ver este otro elemento porque más allá de la operación que busca sacar a personas sin hogar de la ciudad, se suman las amenazas de multas para aquellos que se resistan a la petición del presidente. Según la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, los refugios para personas sin hogar, los servicios de adicción y salud mental son las opciones sobre la mesa en este momento para albergar a las personas sin techo tras desalojarlos de Washington. Por lo tanto, quienes se nieguen podrían ser multados o enviados a la cárcel, otro lugar contemplado en la administración de Donald Trump. Y allí la pregunta, Medea, porque la mera opción de multa, más allá de una amenaza, no sería un insulto. Es decir, ¿cómo podría una persona sin hogar pagar una multa? Sí, eso no tiene sentido. Están viviendo en la calle porque no tienen dinero. No tienen dinero para un hogar, no tienen dinero para una multa. Eso es ridículo. En cuanto a las opciones, yo sé que hay falta de opciones ya en la ciudad de Washington para la gente con problemas mentales, con la gente sin techo. Y no hay opciones que puede haber en una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Esos son problemas que requieren tiempo. Y yo no veo cómo poner una multa va a ser, bueno, no tiene ningún sentido. La diferencia justamente en esta situación. Félix, tu análisis sobre esto y el mensaje que se le está dando a la población estadounidense con estas multas. Bueno, simplemente es una persecución política, es un acto discriminatorio y es un acto sin sentido común. Se está pensando más con los pies que con la cabeza, ¿no? En estos momentos, esta administración lo que piensa es cómo nosotros podemos galvanizar el apoyo para el 2026 para poder seguir controlando el Congreso de los Estados Unidos. Todo esto embarga una dinámica política no hacia hoy, sino hacia mañana. ¿Cómo nosotros podemos hacer que todos estos estados demócratas o alcaldes demócratas, que como se dijo la presentadora anterior, que no tienen la mentalidad y el liderazgo y la capacidad de poder administrar una ciudad tan pequeña, pero a la misma vez quieren ser presidente de esta nación? Por ende, partiendo de esa premisa, hay que entender de que esta administración le gusta mucho la prensa, le gusta mucho la atención, y mientras más atención se le ponga a todo esto, mucho mejor se siente el flamboyán de la Casa Blanca. En esa medida tenemos que partir también de que, número uno, estas personas, a pesar de que posiblemente reciban seguro social o reciban cierta ayuda, la carga de darle a ellos una multa por el hecho de no moverse es completamente inhumano, es completamente descivilizado, y yo considero de que nosotros tenemos que alzar nuestras voces, no solamente alzar nuestras voces para defender a estos desamparados en el área de DC, pero dentro de la nación entera, porque estas persecuciones de esta administración tienen que parar, pero también el Partido Demócrata tiene que tener un mensaje claro y preciso que pueda llegar a las masas, que verdaderamente puedan entender de qué el Partido Demócrata verdaderamente está ofreciendo y cuáles son objetivos, su propósito, su misión, lo cual se han desaparecido en estos momentos y se han mantenido con las manos como dándole todo a Donald Trump, cuando en estos momentos es cuando más se necesita un liderazgo que verdaderamente pueda pararse firme y retar a Donald Trump. No retar a Donald Trump sobre las cuestiones del pasado, sino retar a Donald Trump sobre las cosas del presente. Tenemos un presupuesto devastador para los estados de esta nación, incluyendo los territorios de la nación americana. Tenemos una persecución discriminatoria con respecto a cómo este dinero va a poder ser llegado a nuestros estados y a nuestras ciudades, debido porque no somos demócratas.
y los demócratas tienen que buscar la forma de poder penetrarse dentro de eso con los cortes al Medicaid, con los cortes a los SNAP program, con los cortes a lo de salud. Todo esto conlleva una discriminación completa encima de que no hay una plataforma que verdaderamente puedan los demócratas decir a lo que el presidente está haciendo esto, nosotros vamos a establecer esto y vamos a movernos de esta manera y de esta forma para poder ser exitosos. En vez de caer en el juego del presidente, caer en la maña del presidente y darle al presidente y al partido y a los republicanos lo que ellos verdaderamente quieren. Una excusa de que nosotros, o sea, no nosotros, sino que el Partido Demócrata, del punto de vista mío analítico, ¿no? Del punto de vista mío analítico, de que los demócratas somos flojos en el crimen. No es que seamos flojos en el crimen o no sean flojos en el crimen, es que somos mucho más humanos de lo que los republicanos pueden ofrecer. Sí, importante esa observación. Vamos a una breve pausa. Félix Medea, le pido por favor que me acompañen. Vamos a cumplir con una breve pausa, pero le recuerda a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta. Hemos publicado en redes sociales una encuesta sobre este tema. Al final, y con este código QR usted puede participar. Al final analizamos los resultados. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Estados Unidos y luego de este decreto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de realizar pues, algunas acciones en ciudades como Washington precisamente para desalojar de ese lugar a personas sin hogar. Justamente hay un relacionamiento, dice Donald Trump, de la criminalidad con las personas sin hogar. Pero la pregunta es esta, ¿puede Donald Trump tomar el control de ciudades como Washington para combatir el crimen? Vamos a ver detalles. El presidente Donald Trump tiene un amplio control sobre 2.700 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Washington, quienes reportan directamente al presidente, a diferencia de sus contrapartes en otros estados y territorios. Sin embargo, para ejercer el control federal total de Washington, Trump necesitaría al Congreso para derogar la ley de autonomía, una derogación que requeriría 60 votos en el Senado de los Estados Unidos, donde el Partido Republicano de Trump tiene una ventaja, 53 senadores sobre 47 del Partido Demócrata. Aunque los demócratas han apoyado el gobierno autónomo de Washington y según analistas no se espera que estos crucen las líneas partidistas para respaldar la visión de Donald Trump. Es este el escenario y seguimos analizando. Félix Ortiz, analista político, Medea Benjamin, especialista en salud pública, economía, activista política también, para poder entender este escenario. Medea, ¿qué precedente tiene el federalizar a la policía? Porque muy probablemente, Medea, ocurra en otras ciudades del país. No sé si me escuchas en este momento, Medea. Bueno, tenemos allí un inconveniente de audio con nuestra invitada. ¿Ya nos escucha, Medea? ¿Me escuchas? Ok. Medea, te preguntaba qué precedente tiene en Estados Unidos el federalizar a la policía, porque muy probablemente lo que está haciendo Donald Trump en Washington ocurra también en otras ciudades del país. De lo que yo me acuerdo es solo ocasiones, por ejemplo, en el 2020, cuando llamaron a la Guardia Nacional en las calles de Washington en las protestas de Black Lives Matter. Y también recientemente en Los Ángeles, cuando llamó la Guardia Nacional para confrontar las protestas de inmigración. Seguro que en el pasado, por ejemplo, en el año 68 y luego en las convenciones de Chicago, cuando hubo muchas protestas contra la guerra de Vietnam, llamaron a la Guardia Nacional también, pero esta vez es diferente porque según lo que dijo Trump,
va a tomar control de la policía de la ciudad de Washington. Y yo no conozco otro ejemplo del gobierno federal con la Guardia Nacional tomando control de la ciudad. Félix, preguntarte, sí, efectivamente lo que marca esto, ¿no? Es un caso inédito el hecho de que un presidente de los Estados Unidos pues tome la Guardia Nacional pasando por encima de cualquier legislación y efectivamente federalizar de alguna manera la policía y teniendo en cuenta también lo que ya ha pasado en Los Ángeles. ¿Cómo estás viendo el escenario en otros estados? Bueno, hay que partir de la premisa de que el presidente de los Estados Unidos es lo que se conoce como el Commanding in Chief. So, por ende, él tiene completamente la responsabilidad, o piensa él que tiene completamente la responsabilidad de que no tiene que pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Ya lo ha demostrado varias veces como lo de California en este caso y ahorita con lo que está pasando esta noche en Washington, D.C., que esto no tiene precedente ninguno, donde un presidente pueda directamente envolverse en los asuntos locales para coger control de una jefatura de la policía a nivel municipal. Por ende, también, pero a la misma vez que digo eso, quiero decir de que el presidente, debido a la situación y a la localidad de Washington, D.C., como donde se encuentra, el presidente pues tiene un poco más de freeway, como quería decir, o libertad, un poco más que en los estados, porque en los estados, tanto como California y los otros estados de la nación americana, incluyendo los territorios, ellos, los gobernadores, tienen el control completo de activar y desactivar la Guardia Nacional. Nosotros hemos tenido un ejemplo claro aquí cuando el año pasado la criminalidad en los trenes subterráneos se estaba poniendo un poco fuera de control, donde la gobernadora Hochul activó la Guardia Nacional para que se involucrara en los asuntos de seguridad pública dentro de los trenes subterráneos. Y en estos momentos todavía los vemos a veces caminando en la calle 42, aquí en Manhattan. Por ende, hay situaciones donde el gobernador es el único que tiene la autoridad. El presidente puede sobrepasar esa autoridad siempre y cuando estemos en un estado completamente mucho más alto de emergencia. Pero en este caso, vuelvo y recalco de que lo que está pasando aquí en Washington, D.C. es realmente dándole un mensaje a que los demócratas no saben cómo ellos lidiar con la fiscalización, con la criminalidad, con la vivienda, con la gente desamparada. Por ende, como presidente, yo tengo que entrar porque tenemos que mirar cómo vamos a nosotros a recaudar nuestra casa en el Senado y en el Congreso en el año 2026. Todo esto que está sucediendo con respecto a inmigración, a los desamparados, a él querer coger control de todos los estados, si así lo puede y la Constitución se lo permitiera, pero no es así. Se debe al ojo en la campaña 2026. Todo va con gira a qué es lo que va a suceder en el 2026, cuando en estos momentos, si las elecciones fueran hoy, el Congreso, ambos Congresos pasarían a las manos demócratas y ellos están muy claros en eso. Sí, el tema electoral, por supuesto, muy importante en este país. Medea, para terminar, y antes de la pausa, decía Félix que la importancia de la organización para alzar la voz en torno a este tema. Preguntarte también, como activista que eres, precisamente cómo está en este momento la situación del activismo político, cómo están las organizaciones sociales pues, organizadas, valga la redundancia, para poder dar, digamos, un freno o por lo menos alzar la voz en torno a esta situación en los Estados Unidos. Bueno, ya desde ayer hay gente en la calle, hay grupos que se están reuniendo para hacer una frente unida
y decir que no queremos militares en nuestras calles. El alcalde de Washington dice que no está de acuerdo, pero el presidente sí tiene el derecho durante un mes temporal. Pero nosotros estamos diciendo que no queremos esperar hasta un mes porque sabemos que eso es el inicio de lo que quiere hacer Trump y no va a dejar el poder después de un mes si no estamos en la calle y en las cortes, porque tenemos también que hacer un desafío en las cortes y estamos haciendo todo esto ahora. Sí, muy interesante y muy importante, por supuesto, la organización de base, ¿no? Allí precisamente sobre lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Quería despedirme. Félix, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. También a ti, Medea, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y bueno, antes de terminar con nuestro programa, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta. Anteriormente mencionábamos Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C. para expulsar a personas sin hogar. Dice que los sin techo afean la ciudad y que la medida es clave para combatir la delincuencia. Esto dicen nuestros usuarios. 63% dice que esto agrava la exclusión social. Y hay otras opciones. 4% dice que es un ataque de los a los estados demócratas, una medida que criminaliza a los hogares sin hogar en un 11%. 22% de nuestros usuarios dice que refleja también el racismo y la xenofobia de la administración de Donald Trump. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de la encuesta y con esto les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, como hemos visto, todo el servicio de Telesur, además de nuestra pregunta del día a través de la aplicación Telegram, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.